Bienvenidas, amadas del Señor. Luego de escuchar esta breve adoración, ¿cuántas creen que en la presencia del Señor hay libertad, hay sanidad, hay restauración, hay gozo? Estudiando este capítulo, este estudio bíblico del capítulo 17 del libro de Mateo, podemos ver parte de esa adoración que estábamos escuchando en este momento. Así que le damos inicio una vez más a nuestro estudio bíblico, continuando con la sección o la secuencia que hemos estado compartiendo a través del libro de Mateo, y pedirle al Señor que sea Él ayudándonos, que Él nos guíe para poder presentar a lo largo de este tiempo, de este año, el estudio bíblico de los evangelios, los 4 evangelios que son tan importantes, donde se refleja lo que fue la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesús. Y este capítulo 17 tiene breve relación o referencia un poco con el capítulo 16 que la semana pasada compartimos y estuvo bajo la responsabilidad de Yesenia Aguilarte, un estudio muy bueno, muy excelente, que particularmente a mí me habló mucho el Espíritu Santo y me sigue hablando a través de la continuidad del capítulo 17 del libro de Mateo. Este capítulo, amadas del Señor, está dividido en 3 relatos o secciones o historias, de las cuales constan en la primera la transfiguración de nuestro Señor Jesús. La segunda, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y tercera, el impuesto del templo. 3 enseñanzas que tienen una relación bastante importante en nuestras vidas para poder comprender la manifestación y la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué ocurre en nuestras vidas cuando el Señor se puede manifestar o se puede revelar en nuestras vidas? Y una de las maneras el Padre manifestarse con poder y gloria fue a través de la transfiguración de Jesús. Y para que esto sucediera, el Señor lo hizo en presencia de Pedro, Jacobo y Juan. A mí particularmente me enseñó muchísimo lo que fue este relato, parte de esta historia de la transfiguración de Jesús, y es donde yo me quiero enfocar en parte de este estudio bíblico, porque para poder hacer un estudio del capítulo completo del libro de Mateo, pues nos vamos a tomar más del tiempo. Y la idea aquí, amada del Señor, es que nosotras podamos compartir lo que el Espíritu Santo nos enseña o nos revela de forma individual, pero que tiene una continuidad o una relación. Entonces yo en esta parte te voy a compartir lo que es la transfiguración de Jesús, y yo me imagino que de repente a ti el Espíritu Santo te tocó más. Pudo haber sido en la parte donde Jesús sana a un muchacho endemoniado, que también me habló mucho la palabra en este relato, o de repente en el impuesto del templo, ¿verdad? Pero yo me quiero enfocar en parte en la transfiguración de Jesús y cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. La transfiguración se menciona también en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versos 16 al 18. Y estos 6 días es donde se habla de estos 6 días después, es que la continuidad que les estaba comentando del capítulo 16, donde Jesús anuncia su muerte. Podemos ver que
viene la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en este capítulo. Dice el verso 4, Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Aquí yo me quiero detener un poco para explicarte brevemente lo que se trata este versículo 1. Vemos que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, delante de ellos y se transfiguró. Es decir, la palabra transfiguró se refiere a un cambio de apariencia. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Cuando yo leía esta parte de la palabra transfiguró, y veía que Jesús tomó un cambio de apariencia, que su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz, yo llevaba esto al término espiritual, pero también en el término físico. Porque, amada del Señor, bien lo decía anteriormente Yesenia en el capítulo anterior del estudio bíblico del capítulo 16, que cuando nosotras somos nuevas criaturas en nuestro Señor Jesús, nuestro rostro va a cambiar, nuestra manera de hablar va a cambiar, nuestra apariencia va a cambiar. Muchas veces a mí me han manifestado personas que me conocieron antes de ser cristiana y que me conocen ahora que yo soy cristiana, y me han dicho: oye, yo veo algo diferente en tu rostro, yo puedo ver algo diferente en ti, yo puedo ver algo diferente en tus ojos. Y es porque cuando nuestro Señor Jesucristo se nos revela y se manifiesta en nuestras vidas, existe esa transfiguración de la que habla el capítulo 17 del libro de Mateo. Tú y yo, amada del Señor, cuando somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, vamos a sufrir ese efecto de cambio, de esa transfiguración. Así que no te asombres cuando una persona venga y te diga: veo algo en ti, hay algo que tú portas, hay algo que yo puedo ver de ti. Yesenia, ¿qué tú tienes que ahora te veo distinta? Es porque vino la presencia y la manifestación de nuestro Señor Jesús con poder y autoridad sobre nosotras, para transfigurarnos, es decir, para transformarnos a ti y a mí en nuevas criaturas, donde nuestra apariencia va a cambiar, nuestro rostro va a cambiar y nuestro rostro va a brillar de una manera tal que tú y yo vamos a ser de luz en la vida de aquellas personas que no conocen de Jesús. Tú y yo vamos a ser de transformación en otros, porque ya el Señor hizo esa transformación en ti y en mí. Qué curioso poder ver, a medida de este estudio, que habían testigos como Pedro, Jacobo y Juan, que ellos se encontraban en ese momento con nuestro Señor Jesús cuando Él se fue a esta montaña. ¿Por qué? Porque el Señor quería dejar testigos de su manifestación. Pueda que en este tiempo, amada del Señor, los testigos que nosotros vamos a tener en nuestra vida para que se pueda ver la manifestación del Señor Jesús, van a ser aquellos que no creen en ti, van a ser aquellos que no han confesado al Señor, van a ser aquellas personas que aún no se les ha revelado el Padre para ser transformadas. Entonces, ¿cómo podemos nosotras ver que el Señor se ha revelado en nuestras vidas? Pues como ya se los he estado diciendo, cuando vienen aquellas personas y te dicen: veo algo diferente en ti, hay algo que se transformó en tu vida, que ya no sigue siendo la misma de antes. Pero para eso el Señor siempre va a dejar testigos en esta tierra, para que muchos puedan ver de lo que Él es capaz de hacer en nosotras. Entonces, el Señor siempre se va a revelar
siempre va a estar en nuestras vidas para dar esa transformación. Pero eso tiene que venir a medida de nuestra disposición para buscar al Señor. Aquí vemos que nuestro Señor Jesús iba a la montaña, porque Él iba a ese encuentro con el Padre. Él iba a tener esa relación y esa intimidad con Dios, porque Él necesitaba que la presencia de Dios se manifestara en su vida. Así tú y yo tenemos que hacer, amada del Señor, si queremos que el Señor transforme en nosotras ciertas cosas como nuestro carácter, el orgullo, la envidia, el egoísmo, tantas cosas en nosotras. Tenemos que anhelar ir a buscar su rostro, ir a buscar de su presencia como lo hacía Jesús, para que Él pueda hacer ese cambio en ti y en mí. Es necesario apartarnos a su presencia. Y luego, cuando tú y yo busquemos de esa intimidad, de esa relación, cuando bajemos de esa montaña, es decir, la montaña puede representar tu tiempo de oración, tu tiempo de intercesión, esa intimidad con el Padre. Cuando tú y yo salgamos de ese lugar, vamos a regresar renovadas, transformadas, con un brillo en nuestro rostro, porque el Padre se ha glorificado y se ha manifestado en nosotras. Amén. Entonces nosotros podemos ver que este término indica el cambio que tuvo lugar en la apariencia de Jesús. Y el Señor Jesús, podemos ver que Él fue rechazado de manera oficial por las autoridades del judaísmo. Esto lo podemos ver, el rechazo de Jesús, recordemos en el capítulo 16, cómo los mismos maestros de la ley, los fariseos, los judíos, rechazaban a Jesús, no creían en Él, no creían en su cambio, no creían, no en su cambio, sino que no podían creer en que Jesús era el Hijo de Dios, no podían creer en que Él tenía la capacidad para obrar en milagros, en sanidades, en liberaciones, para obrar en lo que Él podía hacer, porque Jesús era el mismo Dios encarnado en un hombre. Entonces vemos que Él, de ser rechazado de manera oficial por las autoridades del judaísmo, se dirigió con sus discípulos hacia el extremo norte del país, a la zona de Cesarea de Filipos. Eso lo podemos ver en el capítulo anterior del libro de Mateo, capítulo 16, verso 13. Pedro, Jacobo y Juan servían de testigo de la gloriosa transformación de Jesús, aún de que los mismos judíos lo rechazaron. Fíjate algo, amada del Señor. Muchas veces tú y yo, así como nuestro Señor Jesús, vamos a sufrir ese mismo rechazo en otras personas. Porque pueda que tú de repente te pares un día en un lugar y tú declares y tú digas: yo soy cristiana, y para otras personas eso no es algo como bien, porque practican otro tipo de religión, otro tipo de relación con Dios o sus dioses. Entonces podemos ver lo que dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, a propósito de la transformación. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces podemos ver que el Señor es un Dios de transformación, es un Dios de renovación, es un Dios que a través de ese entendimiento tú vas a poder comprobar cuál es la voluntad en tu vida. Pero eso va a ser a través del entendimiento y el propósito de nuestro Señor Jesús. Una mente no puede estar renovada y transformada si no va a buscar esa intimidad y ese encuentro con el Señor, porque podemos ver cómo Jesús iba a esa montaña, iba con sus discípulos a tener esa relación que era capaz de transformar el rostro, transformar sanidad, las personas que estaban enfermas, liberar a los enfermos. Entonces podemos ver que cuando tú y yo buscamos de esa presencia con el Señor, vamos a ser transformadas, renovadas, y aun cuando somos transformadas y renovadas, vamos a caminar
a través de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Igual dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 8. No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida. Pues claro que sí, porque a esto se refiere parte de este capítulo 17 de Mateo, que tú y yo debemos esperar la mayor gloria dentro de ese nuevo caminar de Dios. La mayor gloria de Dios va a venir en nuestras vidas cuando somos transformadas, cuando buscamos esa presencia, cuando el Señor hace que tú te puedas transfigurar de esa forma. Jesús fue transfigurado de una manera espiritual, bien poderosa, bien fuerte, que hasta los discípulos tuvieron miedo, dice la palabra. Ellos estaban en ese momento cuando esa nube luminosa se apareció en ese lugar. Ellos se sintieron aterrorizados, porque aquí en el versículo 6 lo dice. Dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre el rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces, tú y yo deberíamos esperar esa mayor gloria dentro del nuevo caminar con Dios. Porque ahora el Espíritu Santo te ha dado vida a ti y me ha dado vida a mí. Obviamente, la transfiguración de Jesús en ese momento fue algo sobrenatural. Fue algo que hasta los discípulos tuvieron miedo de esa presencia y esa manifestación tan gloriosa que ellos no podían entender, y que les llenó de temor cuando ellos alcanzaron a escuchar esa voz que decían: este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Pero entonces, cuando Jesús regresa, ellos no ven a nadie y ellos se empezaban a preguntar qué estaba pasando, qué sucede aquí. Obviamente, las personas no van a escuchar la voz audible de Dios. Hay personas que dicen que pueden oír la voz de Dios audible. Siempre lo digo, bueno, bien por esas personas que pueden escuchar la voz de Dios así. Pero esa transfiguración, esa gloria que desciende en tu vida cuando cae con transformación, se va a ver manifestada como te lo expliqué al principio. En tu rostro, en tu mirada, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar. Porque ya podemos ver que esa gloria descendió en tu vida, porque ya tú has sido una nueva criatura en Cristo. Ya tú has sido bautizada por el Espíritu. Ya ha descendido sobre tu vida, sobre tu cuerpo, esa manifestación, esa transfiguración de la que aquí estamos hablando. Entonces el Espíritu Santo de Dios ha venido a dar vida a tu espíritu, a tu alma, a tu corazón, a tu mente, a tus palabras, a todo lo que se refiere que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotras. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es Él. Gloria al Señor por esta palabra, porque dice que tú y yo somos hijos de Dios y que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No importa, amada del Señor, si a ti en este momento tu familia te ha dicho: yo no creo en tu testimonio, yo no creo en tu predicar, yo no creo en lo que tú me hablas del cristianismo, porque yo no puedo ver en ti aquello de lo que tú me hablas, porque tú no has guardado el testimonio, porque tú te equivocas, porque tú eres imperfecta. Pero ahí es donde usted le tiene que decir a las personas: pero es que no te preocupes, yo estoy en ese caminar, yo estoy en ese aprendizaje, porque aún no se ha manifestado lo que Dios va a hacer conmigo. Porque cuando se manifieste lo que el Señor va a hacer en mi vida, yo sé que yo
voy a ser semejante a Él. Y cuando tú veas esa transformación que el Señor ha hecho en mi vida, tú vas a ser testigo de su glorioso poder. Tú vas a ser testigo de que cuando el Señor se manifieste con ese poder y gloria, como lo hizo con Jesús en aquella montaña, tú vas a ser como Jacobo, tú vas a ser como Juan y tú vas a ser como Pedro. Tú vas a presenciar ese estado de gloria que el Señor ha puesto sobre mi vida. No te preocupes, amada del Señor, si en este tiempo hay personas que no creen en tu llamado. No te preocupes si en este tiempo hay personas que están dudando de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, porque aún eso no se ha manifestado. Eso es cuestión de tiempo, amada del Señor. Es cuestión de tiempo que el Señor se revele en tu vida, pero eso va a depender del tiempo que tú decidas dedicarle a Dios. Va a depender de tu relación y de tu intimidad con el Señor, porque para que ese cambio se pueda reflejar en nosotras, amadas del Señor, tenemos que permanecer en su presencia. No podemos esperar un cambio en nuestras vidas si no meditamos en su palabra, si no tenemos esa comunión con el Señor, si no estamos adorando, alabándolo, porque esa manifestación no va a venir en ti y en mí distraídas con las cosas de este mundo, no va a venir viendo la televisión, no va a venir viendo las redes sociales, no va a venir poniendo todo el tiempo excusas porque tienes un trabajo que no te permite pasar tiempo en la presencia del Señor. Entonces, como aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en el Espíritu Santo de Dios, yo estoy segura que cuando Él se manifieste, tú y yo vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Pero para tú y yo ver tal como es Dios, como es Jesús, eso tiene que ser cuando Él venga por segunda vez. Mientras Él viene por segunda vez, tú y yo tenemos que ocuparnos de la asignación que el Señor ha establecido en nosotras, de evangelizar, de predicar el evangelio, de ayudar al prójimo, porque ese es el verdadero amor que tú y yo le podemos manifestar al Padre. Bien lo decía en la prédica que Carelis compartió el lunes. Amas a Dios, porque amar a Dios es ocuparnos de los asuntos de Él. Y esos asuntos son aquellos que le competen, como servir al prójimo, predicar el evangelio, apacentar a sus ovejas, cuidar, exhortar, educar en este caminar. Solo así, amada del Señor, podemos esperar la mayor gloria dentro del nuevo caminar con el Señor, y aún ahí, aunque no se haya visto manifestada lo que hemos de ser, pues Él se va a manifestar cuando seamos semejantes a Él. Pasando a la segunda sección de este capítulo, lo podemos ver en cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. Esta palabra ha sido de gran enseñanza para mí, porque podemos ver cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó, es decir, cuando los discípulos y Jesús llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Este hombre estaba pidiéndole al Señor que sanara y que tuviera compasión de su hijo, porque él manifestaba que a su hijo le daban ataques y sufría terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Estoy leyendo el versículo 15. Luego el 16. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Yo quiero leerte lo que dice en la parte de Marcos capítulo 9. En el versículo 21. Donde dice, en esta expresión diferente, dice, el Señor Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre de este joven. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego, es decir, el demonio, y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Este hombre le hace una pregunta a Jesús. Él le hace la pregunta a Jesús. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le pregunta, ¿cómo que si puedo?
Muchas veces cuando yo leía esta parte de este relato, especialmente en el versículo 23 de Marcos capítulo 9, verso 23, la pregunta que este hombre le hacía a Jesús, tú y yo muchas veces no las hacemos, porque es una pregunta llena de duda, es una pregunta llena de incredulidad. ¿Te ha pasado alguna vez, mujer de fe, que tú estás en medio de una situación, estás pasando cualquier circunstancia, o el Señor mismo te ha dado palabra de que Él iba a hacer algo contigo, de que Él te iba a dar esa sanidad, de que Él te iba a dar esa liberación, y tú le preguntas al Señor si Él puede hacer algo por ti? A mí me ha pasado. En este momento de mi vida, yo te puedo confesar que eso me está pasando. Yo estoy en la posición de este hombre cuando fue a pedirle a Jesús la liberación de su hijo. Porque yo me siento como él. En este momento, yo sé que Dios puede hacer por mí muchas cosas. Tú también sabes que el Señor por ti puede hacer muchas cosas. Y más aún si Él te las ha prometido. Pero tú y yo somos seres humanos. Y tú y yo somos tan semejantes a este hombre que tenemos dudas de que el Señor puede obrar en un milagro en nuestra vida, en nuestra situación. Tal vez tú tienes una situación difícil que ante tus ojos humanos no puedes creer que Dios es capaz de obrar en esa circunstancia. Pueda que tu situación sea que estás esperando un trámite migratorio, como en mi caso, que estés esperando la libertad de algún hermano, como el caso de Yesenia. Pueda que no puedas concebir, pueda que tu problema sea financiero. Yo no sé cuál puede ser tu problema, amada del Señor, pero en este momento a lo mejor tú estás como se siente este hombre. Tú estás preguntándole al Señor, Señor, ¿será que tú puedes hacer esto por mí? Y me encanta la respuesta de nuestro Señor Jesús a este hombre. Porque el Señor le dice a él, ¿cómo que si puedo? O sea, yo me imagino al Señor cuando tú y yo estamos orando por esa situación. Señor, ¿será que tú vas a hacer esto por mí? Y el Señor nos pregunta, pero perdón, Ani, ¿cómo que tú me estás preguntando a mí que si yo puedo hacer eso? O sea, tú sabes a quién tú le estás preguntando si es capaz de obrar en ese milagro que tú estás esperando. ¿Por qué dudas? ¿Por qué tú estás dudando de lo que yo soy capaz de hacer? Cuando yo hacía este estudio, yo me imaginaba en esa situación preguntándoselo al Señor. Y el Señor respondiéndome como le responde a este hombre. Pero el hombre, dice la palabra, que exclamó de inmediato y dijo, sí creo. Ahora la pregunta que yo te hago en este día a través de este estudio Mujer de Fe es, si Dios te preguntara en este momento, hija mía, mi hija amada, como dice más adelante, anterior, que eres su hija amada y tiene complacencia de ti el Señor. Si el Señor en este día te preguntara, hija amada, ¿tú crees que yo puedo hacer por ti ese milagro que tú estás esperando? Yo creo que esto es una invitación para que reflexionemos de cómo somos nosotras en nuestra confianza y en nuestra relación con el Señor. Cómo llegamos a dudar de su omnipotencia, de su omnipresencia y de su poder, de su poder de hacer lo que Él tiene que hacer en nosotras. A veces, amada del Señor, el Señor no va a contestar todo lo que nosotros le estamos pidiendo, porque muchas veces tú y yo vamos a pedirle cosas al Señor que no estén alineadas al propósito de Él. Pero la mayoría de las veces yo te puedo asegurar, viendo esta parte de esta historia, que Dios es capaz de hacer cualquier cosa por nosotros. Pero a veces nuestra falta de fe y nuestra duda nos apartan de creer
lo que Dios ya dijo que iba a hacer contigo, de creer lo que Dios es capaz de hacer. Y yo no te lo voy a negar. Yo hoy fui por tercera vez a intentar a renovar mi licencia, pero el sistema me niega, no me permite sacar ese comprobante. Y yo en ese momento dije, ok, es momento de practicar mi fe, es momento de practicar la paciencia, porque yo no le voy a creer a un sistema que el hombre diseñó. Yo le voy a creer al Dios que me prometió lo que Él dijo que Él iba a hacer conmigo en este proceso. Entonces yo puedo sentir que a través de este proceso mi paciencia y mi fe están siendo probadas. Y yo podía sentir, hoy venía a memoria de mí cuando nuevamente el sistema me rebota, el sistema me rechaza a no otorgarme lo que ya yo sé que Dios dijo que era para mí. Me vino esta enseñanza porque yo lo estudié anoche. Y yo dije, claro que sí creo, Señor, que tú eres capaz de hacer por mí lo que ya tú dijiste que ibas a hacer. Pero perdóname, yo tengo que ser sincera contigo como fue sincero este hombre que te dijo que si tú podías hacer algo, tuvieras compasión de él. Porque al preguntártelo yo sé que él estaba dudando, pero él luego te dijo que sí creía cuando tú le haces la pregunta. Y yo podía sentir que el Señor me lo estaba preguntando en ese momento, para ver qué tan segura estoy yo de afirmar lo que Él es capaz de hacer por mí en esta situación. Entonces, amada del Señor, esta palabra nos enseña en este día que nuestras capacidades para ver que el Señor obre en nosotras, en un milagro, no va a depender de tu capacidad terrenal o intelectual, sino va a depender de nuestra capacidad espiritual. Pero para nosotros modelar esa fe, tenemos que mantener una relación con la palabra, porque fíjense, amada, esta palabra llegó a mí en el momento justo, en un momento donde yo estoy pasando por un trámite legal muy importante para mí, y vino en el momento preciso para darme ánimo, para darme fe, para darme paciencia, y para yo sentir que, bueno, no soy perfecta, que mi fe va a flaquear como la de este hombre, pero que en el fondo de mi corazón yo tengo que declarar que Dios sí es capaz de hacer lo imposible en mi vida y en tu vida. Entonces vemos lo bonito de Dios, como Él dice que Él sí puede creer, y le dice, ayúdame en mi poca fe. Y yo le oraba al Señor diciéndole, Padre, ayúdame con mi poca fe, porque sé que siento y tengo tan poca fe, sabiendo que ya tú me has prometido esto, y cuando me está pasando esta situación de que el sistema me está negando lo que a mí me pertenece, lo que ya tú desataste en el cielo para mí, y que por alguna razón u otra esto se está deteniendo, yo me siento con poca fe, como este hombre declaró, yo me siento, ayúdame en mi poca fe. Entonces esta enseñanza en este día, esta segunda sección de este capítulo, es para que, amadas del Señor, tú y yo podamos ver que hay un Dios que, a pesar de nuestra poca fe, cuando tú y yo lo admitimos, cuando tú y yo reconocemos que Él es capaz de hacerlo, pero que también estamos fallando en esa fe, el Señor se va a mover a compasión, como dice esta palabra. Él se movió a compasión para darle la liberación a este muchacho. Este muchacho estaba peleando con un demonio muy fuerte. Cuando yo estuve leyendo el libro de Cuando los cerdos se mudan a tu casa, de Don Dickerman, es un libro que nos habla, nos enseña de la manera de operar los demonios. Es la parte de la demonología, de cómo los demonios hacen de las suyas en nuestra vida. Entonces, amadas, cuando yo leía esto, las características que da ese libro, yo puedo ver que este hombre, este joven, sufría de ataques de epilepsia, por la forma en que lo describe aquí la palabra, que él daba espumarajo, dice la palabra, y la forma en que lo describe la palabra aquí es
hablando de este demonio. Quizás, amada del Señor, tú has conocido personas que las han llevado a un médico, que a esas personas no les dan un diagnóstico y que sufren de ataques epilépticos, que botan espuma por la boca cada vez que se les manifiestan estos ataques. Pueda que esa persona esté necesitando una liberación y una sanidad que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Esa persona necesita que alguien con ese don de sanidad, ese don de liberación, la ayude, y por supuesto con la fe y creyendo que el Señor lo puede hacer, porque vemos cómo el Señor lo hizo cuando Él sana a este muchacho endemoniado. Si Él lo hizo con él, ¿por qué no puede hacerlo con ese amigo, con ese familiar, con esa persona que tú conoces que tiene problemas de epilepsia, que tiene algún problema donde sin ningún motivo o alguna razón esa persona le sucede esto? Entonces, cuando yo leía este libro, este hombre tiene un ministerio que se mueve por la liberación, que ha ido a las cárceles de este país a ministrarle liberación a los presos. Y él describe mucho parte de esta enseñanza, que muchas personas han recibido liberación y más nunca se les ha manifestado esos ataques, porque podemos ver que son ataques espirituales. Aquí vemos la victoria en esta enseñanza de cómo este muchacho fue libre de este demonio, y lo dice en el versículo 18 que Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron por qué nosotros no pudimos expulsarlo. Entonces muchas veces, amada del Señor, tú y yo nos preguntamos por qué todavía yo no puedo operar en el don que a mí me han profetizado que yo puedo moverme. Porque yo no puedo operar con liberación, yo no puedo declarar sanidad sobre una persona y esa persona no sana. Y la razón es muy sencilla, y es porque nosotros tenemos tan poca fe. Porque el Señor dice, porque ustedes tienen tan poca fe. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Entonces no es solamente en operar bajo los dones del Espíritu Santo, amada del Señor, sino tener esa fe para cualquier circunstancia. La circunstancia que tú estés atravesando en este momento, amada del Señor, solo se va a superar con la medida de nuestra fe, con la paciencia y creyendo en el Señor que Él va a obrar en esa situación que nosotras estamos pasando. Y finalmente vemos donde se habla del impuesto del templo. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quienes cobran tributos e impuestos, a los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están extensos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Aquí podemos ver que el Señor está siendo de ejemplo y de enseñanza para los fariseos y los maestros de la ley. Lo que tú y yo también tenemos que ser: personas de ejemplo, personas de enseñanza en nuestro caminar y en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con el Señor Jesús. Tú y yo, una vez que somos transfiguradas, que somos renovadas, que somos bautizadas por el Espíritu Santo, tenemos que ser como nuestro Señor Jesús, mujeres de ejemplo en la vida de otras personas que no conocen de Jesús,
Tenemos que ser ejemplo de amor, de fortaleza, de fe, de fidelidad, de constancia en este caminar. Tenemos que aprender a guardar nuestro testimonio, sobre todo delante de aquellas personas amadas del Señor que no tienen una relación con el Señor, que no practican esa relación que tú y yo practicamos. Podemos decir que tú y yo estamos en un paso más adelantado que esas personas que no leen la palabra, que no tienen esa comunión con el Señor. Pero también eso no nos exime de que tú y yo cometamos ciertos errores. Pero tratar de tú y yo, por todas las razones, todos los motivos, sobre todo en nuestro hogar, que es allí donde comienza nuestro ministerio, ser un ejemplo. Tú y yo estamos llamadas para eso. Por eso vemos hoy en día que hay muchas personas que no creen en el Evangelio, que no creen en el predicar de un cristiano, porque decimos una cosa en un lugar, pero hacemos otra en otro lugar. Entonces, donde quiera que tú y yo vayamos, tenemos que estar apercibidas y saber que siempre vamos a ser observadas, que siempre nos van a estar observando personas, sobre todo el enemigo, para ver en qué tú y yo estamos fallando, en qué tú y yo estamos cayendo, para ellos condenarnos, señalarnos. Pero entendemos que es el enemigo que va a usar estas situaciones y va a ver en qué tú y yo estamos fallando, cuál es nuestra debilidad, qué son aquellas cosas que nos cuesta cumplir, para él vernos caer, como estos hombres estaban esperando que Jesús cometiera ese error para acusarlo, para condenarlo. Si el mismo Jesús era acusado y señalado por estos fariseos, saduceos y maestros de la ley, y esperaban una equivocación de él, cuánto más tú y yo no estamos siendo observadas por otros, por nuestros enemigos. Entonces tú y yo, este es un llamado en esta parte de ser ejemplo en otros, en nuestra vida cristiana, porque nos están observando. Vemos como este capítulo tiene una relación entre la transfiguración, la sanidad del endemoniado o liberación, y el ejemplo de Jesús sobre el impuesto del templo. Ambas cosas guardan relación en lo que el Señor hace en nosotras, en lo que la fe es capaz de hacer en nosotras, y cómo podemos ser ejemplo en nuestro caminar y nuestra relación con el Señor Jesús. Amada, yo quiero orar por ti en este día. Quiero orar para que tu fe en este tiempo sea puesta en el Señor, para que no dudes de lo que el Señor dijo que iba a hacer contigo, para que no tengas dudas de lo que el Señor ya dijo que va a hacer contigo, con tu llamado y con tu ministerio. Hoy quiero orar por ti, mujer de fe, por esas veces que te has sentido como el padre de este muchacho, que has dudado, que te has sentido que tu fe desmaya, que tu fe flaquea, que tu fe no está fortalecida en el Espíritu de Dios. Padre, yo vengo delante de tu presencia, Señor, intercediendo por cada mujer que se ha conectado para escuchar esta transmisión. Vengo delante de tu presencia, Señor Jesús, intercediendo por cada persona que vaya a escuchar este audio, para que su fe, Señor, en este tiempo sea fortalecida en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Para que, Señor, tú nos lleves a esa montaña, nos lleves a ese lugar de intimidad, nos lleves a ese lugar de tu presencia, amado Señor, y podamos ser transformadas, podamos ser renovadas. Esa fe, Señor, que ha estado cojeando, que ha estado flaqueando, sea transformada por tu gloriosa presencia, Señor Jesús. Yo oro en este día, amado del Señor, para que nos lleves a ese lugar de tu presencia, para que nos ayudes a habitar en ese lugar tan alto que solo tú eres capaz, Señor, de llenarnos,
de llenar nuestra copa hasta rebosar con tu maravillosa presencia. Señor, yo te pido que estas mujeres hoy en día vayan a tu altar, vayan a tu presencia, Señor. Y cuando ellas regresen de esa intimidad contigo, Señor, su rostro se ha transformado, su carácter se ha renovado, sus palabras sean cambiadas, Señor, por palabras de bendición. Esas palabras de negatividad, Señor, cambien a palabras positivas. Esa mentalidad negativa, Señor, cambia a una mente positiva, Señor. Yo oro en este día, Padre, para que tú transformes su situación. Para que, Señor, tú puedas obrar en esa sanidad, en esa libertad, en ese rompimiento, Señor, en sus vidas. Yo oro en este día, Señor, por cada mujer que hoy se siente como este hombre se sintió cuando te presentaba a su hijo para esa liberación. Yo oro por ellas, Padre, para que tú renueves su fe, renueves su entendimiento, renueves sus palabras, Señor, renueves sus fuerzas, para que toda aquella que esté decaída, Señor, sea levantada en tu santa presencia, Señor. Mujer de fe, hoy es un día para que tú vayas a ese encuentro con el Señor, para que tú vayas a ese altar y regreses renovada, y regreses transformada, y regreses brillando por la presencia de Jesús, por la presencia de Dios. Esa presencia que es capaz de transformar atmósferas, que es capaz de transformar situaciones, que es capaz de transformar persecución. Esa presencia que es capaz de renovarte y de llenarte. Ve a los brazos de Jesús. Entrégale tu situación a Él. Entrégale lo que te oprime, entrégale lo que te angustia, para que Él pueda renovarte, para que el Padre pueda glorificarse, para que el Padre pueda aumentar tu fe, para que el Padre renueve tus fuerzas, como lo hizo con este muchacho que estaba padeciendo de esta persecución demoníaca. Pueda que ese no sea tu problema. Pueda que tu problema sea más superficial o tu problema sea más grave. Pero hoy es un día, a través de esta enseñanza, mujer de fe, a que busques de su presencia, porque Él quiere renovarte, Él quiere llenarte, Él quiere empoderarte. Él quiere darte ese nuevo brillo en tu rostro. Él quiere que esa fe sea puesta en práctica. Él quiere que tú le digas a Él: sí, Señor, yo reconozco que mi fe está fallando, pero también sé que tú sí puedes hacer en mi situación que esto cambie. Yo sé, Señor, que tú tienes el poder para transformar en este momento lo que yo puedo pensar a través de mi humanidad que no puede ser cambiado. Señor, yo sé que tú puedes, Padre. Yo sé, Señor, que tú vas a transformar en este día la situación de mis amadas hermanas. Yo sé, Señor, que tú vas a transformar mi situación. Yo sé, Señor, que en este día, Padre amado, tú puedes hacer todas las cosas, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, Señor. Porque tu palabra dice que todo el que confía en el Señor, Él renovará sus fuerzas. Y hoy confiamos en ti, Señor. Hoy declaramos, Señor, que nuestras fuerzas están siendo renovadas bajo tu presencia, bajo el Espíritu Santo de Dios. Padre, te pedimos en este día que nos ayudes con nuestra fe. Esa fe que está debilitada. Esa fe, Señor, que está decaída. Que el enemigo muchas veces viene a hacer que mi fe flaquee por lo que está diciendo el sistema, por lo que están diciendo las personas, por lo que está diciendo esa situación que estoy padeciendo, que está padeciendo mi hermana en este día. Yo te pido, Señor, fortaleza en nosotras, para que nosotras podamos testificar de tu grandeza, podamos testificar de lo que tú has hecho con nosotras por la medida de búsqueda y de fe que hacemos cuando buscamos de tu presencia, Señor. Amada del Señor, en este tiempo te pido, bajo la presencia del Espíritu Santo, que empieces a modelar esa fe, que vayas a esa montaña,
que vayas a ese lugar y hables con el Padre para que Él pueda renovarte. Y luego que estés allí, le digas cuán débil es tu fe. Reconoce delante del Señor que tu fe está fallando, que tu fe está débil, para que Él pueda ayudarte y Él pueda renovarte. Y una vez que el Señor haga en ti aquello que has estado esperando, mujer de fe, serás de ejemplo en la vida de aquellos que están pasando hoy por lo que tú estás pasando. Porque el Señor va a hacer que tú testifiques de su grandeza. El Señor va a hacer, mujer de fe, en tu vida, que ese brillo, esa luz que se ha de manifestar en tu vida, será con el testimonio que tú le vas a dar a otros. Y el ejemplo de constancia y de fe, de decir, hay en un Dios que yo creí. Hay en un Dios que, a pesar de que mi fe fue débil, que mi fe flaqueaba, yo le reconocí que esa fe era débil y le pedí su ayuda y fui en busca de su auxilio y su dirección. Y hoy ese Dios ha hecho conmigo lo que yo hoy te estoy testificando. Yo creo que el Señor en este tiempo, amada del Señor, trajo esta palabra en nosotras para que tú y yo vayamos a su encuentro, vayamos a su presencia, reconozcamos que nuestra fe es débil y el poder hacer en ti y en mí aquello que hemos estado esperando, para luego servir de ejemplo, de testimonio en aquellos que en algún momento están atravesando lo que tú y yo ya hemos superado. Yo quiero bendecirte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaro, amada del Señor, que así mismo como este muchacho fue libre de aquello que lo oprimía y vio la gloria de Dios a través de esa libertad, tú también vas a ver lo que tu corazón ha estado esperando. Yo profetizo y declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que tú vas a ver lo que has estado esperando en el nombre de Jesús, y que vas a testificar de lo que Él hizo contigo, porque serás de ejemplo de fe y de constancia en su poderoso nombre. Te bendigo, mujer de fe.